Dice, la noción, dice, de probabilidad condicional e independencia se origina a partir de dos ejemplos conocidos. Veamos cuál sería el primer ejemplo. El primer ejemplo se llama justamente lo que se conoce como brecha de sexos, dice. Supongamos, dice, que el candidato A recibe el 54% de la totalidad de los votos. O sea que cuando hay una elección, este candidato de toda la votación obtuvo el 54%, lo apoyó a él o lo votó a él. Dice, pero solamente, dice, el 48% de los votos son femeninos. O sea que de este 54%, el 48% es femenino. Entonces dice, si denotamos como PDA a la probabilidad de que una persona escogida al azar vote por esa persona A, y denotamos como PDA barrita F, ¿a qué? A la probabilidad de que una mujer escogida al azar vote por A. Entonces nosotros sabemos lo siguiente, la probabilidad de votar por A es justamente de 0,54. Y bueno, ¿cómo sabemos esto? Porque si es el 54%, a esto lo dividió por ¿cuánto? Por 100, ¿no? Esto está en porcentaje. Entonces lo paso, divido por 100 y queda el 0,54. Y después nos dice, ven, que la probabilidad, y esto se lee así, de haber votado por A, dado que, se lee esto, esta barrita se lee acá en probabilidad, dado que la que votó sea una mujer, por eso F de femenino, es de cuánto, es del 0,48. Entonces ahí nos dice, ¿ven? Donde P de A barrita B se denomina probabilidad condicional de A dado F. Entonces estamos calculando acá la probabilidad de haber votado por la persona A, pero dado que esa persona que votó era ¿qué? Mujer. ¿Se entiende o no? Entonces dice, observemos, dice que la probabilidad de dado A, dado F, considera, dice, solamente al espacio muestra reducido conformado por las mujeres. ¿Qué significa eso? Que de la totalidad de los votantes es como que toma un nuevo espacio muestra, y ese espacio muestra solamente van a ser el conjunto de todas las mujeres nomás. Es como que reduzco el espacio muestra. Dice, el hecho de que la probabilidad de A sea distinta que la probabilidad dado F se llama brecha de sexos. En política, obviamente. Así dice, si la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado F, vamos a decir que no existe una brecha de sexos, es decir, que la probabilidad de que una persona vote por A es independiente del sexo del votante. Y acá viene una nueva palabra que vamos a trabajar acá en la materia, que es independiente, porque vamos a hablar justamente de sucesos independientes. ¿Cuándo dos sucesos son o no son independientes? O sea, hay varios conceptos dentro de este tema. Está la probabilidad condicional, la independencia de sucesos, el teorema de la probabilidad total, el teorema de la multiplicación y el teorema de Bayes. Pero bueno, obviamente todos ellos se basan en esta nueva probabilidad, que va a ser una probabilidad que la vamos a llamar condicional. Ahora viene otro tema podríamos decir, de la vida real, que es las tasas de seguros, dice. Las tasas de seguro de autos, dice, dependen de la probabilidad de que una persona escogida al azar se vea involucrada en un accidente. Es bien conocido que los conductores hombres menores de 25 años incurren más en accidentes que las personas en general. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que es más probable que la persona que tenga un accidente sea como menor de ¿quién? De 25. O sea que si es de 25, tenga más chances de tener un accidente. Entonces vamos a decir, la probabilidad de A representa la probabilidad de un accidente, y H representa a los conductores que van a ser como hombres menores de 25 años de edad.
Entonces la información nos dice lo siguiente. La probabilidad de tener un accidente es menor que ¿quién? Que la probabilidad de tener un accidente, dado que esa persona sea ¿qué? Un hombre menor de 25 años de edad. Dice, nuevamente se utiliza la notación probabilidad de que de tener un accidente, dado que esa persona sea un hombre, para representar la probabilidad de un accidente, dado que un conductor es hombre menor de 25 años. Entonces, esto que nosotros estamos calculando acá, o que vamos a calcular en este tema, no es nada que no se usa en la vida real. Se lo usa en política, se lo usa para hacer tasas de seguro, y bueno, y seguramente también se lo usa en muchas otras partes. Obviamente nosotros no vamos a ver ejemplos tan complicados, pero sí necesitamos saber y entender el concepto de probabilidad condicional. Entonces, empecemos con la primera definición, que es una definición bastante matemática, y la vamos a necesitar también posiblemente en discreta, que es, primero vamos a ver el tema que es probabilidad condicional, pero ¿dónde? En un espacio finito y uniforme. Entonces, un espacio finito, estamos refiriéndonos justamente a un espacio muestra finito, y uniforme, si ustedes se acuerdan la ley de Laplace, uniforme significaba o nos daba a entender de que todos los elementos tenían la misma probabilidad de P, ¿se entiende o no? Todos los sucesos elementales tenían la misma probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por ahí hay un... Ese Frank que está con el partido. Ese chango sí está con el partido, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si sea S un conjunto no vacío. Acá el S no necesariamente es un espacio muestra, pero porque vamos a ver, vuelvo a repetir la definición de partición. Pero si nosotros consideramos un conjunto S no vacío, y vamos a considerar una familia de subconjuntos de S. Esa familia de subconjuntos va a ser el primer conjunto, que lo vamos a llamar A1, el segundo conjunto A2 y así hasta un conjunto A sub n. O sea que esta es una familia de subconjuntos finita. Eso es lo que tenemos que entender. Tiene un primer elemento y seguro tiene un ¿qué? Un último elemento. ¿Se entiende o no? Pero a la vez, este conjunto está formado por ¿qué? Estos de adentro, si se denotan con letras mayúsculas, porque son ¿qué? Conjuntos, ¿se entiende? Este es un conjunto de ¿qué? De conjuntos. ¿Se entiende eso o no? Ya habíamos visto eso alguna vez cuando veíamos el conjunto partes, ¿o no? ¿Se acuerdan? Si yo tenía esto. Si yo tenía el conjunto, por ejemplo, lo llamaba A, formado por ¿quién? Por el conjunto 1, A y por ejemplo 0. ¿Quién era el conjunto partes de A? ¿Cómo colocaba conjunto partes de A? Ponía el conjunto partes de A. ¿Quién era? Era el conjunto de todos los que, de todos los subconjuntos de este conjunto. ¿Cómo íbamos tomando todos los subconjuntos de este conjunto? Primero, ¿cómo empezábamos? Con los conjuntos que tenían cuántos elementos, como para ir en un orden. X. No, X no. Hay que formar todos los subconjuntos que tengan estos elementos. ¿Cuál sería el primer subconjunto? 1. 1. Y como es un conjunto, hay que escribirlo entre ¿qué? Entre llaves. ¿Llaves o no? Sí. Después, coma. Otro conjunto, otro subconjunto, ¿quién sería?
A, A. Después, ¿quién más seguía? 0, 0. Una vez que terminaba con los conjuntos o los subconjuntos, en este caso que tienen un elemento, seguía con los que tenían cuántos elementos. 2, Que sería, por ejemplo, el 1A, 1A o 1,A. 1, 1,A. ¿Quién más? el A, 0, A, 0. ¿Y quién más? el 0,1, El 0,1. Y tenía que poner el A,1, el 0,A y el 1,0 o no. sí. ¿Sí? ¿Cómo dice? Sí, hay que poner este, por ejemplo. El A,1. Ah, no, pero A, 1, 0, ¿no dijo eso? No, no, no. Sí, hay que poner este. Ah, no, ¿Por no. qué? Porque en los conjuntos, ¿qué pasa? Ya, porque no, Importa quién. el orden. El orden. Pero había que poner a quién. A A1 con quién más. Con 0, Con 0. ¿Y quién más sí, estaba acá? el conjunto de lo vacío. El conjunto vacío. Listo. ¿Esto era qué? Esto, el conjunto partes, en definitiva es un qué. Es un conjunto que tiene como elementos a qué. ¿Qué son estos? Si están entre llaves. Sí. ¿Cómo dijeron esto que era recién? Esto. ¿Qué es el vacío? ¿Un qué? ¿Qué me han dictado acá recién? ¿Esto qué es un qué? Si está entre llaves, ¿qué es? Hola, soy la So. ¿Nadie se acuerda? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Si esto está entre llaves, ¿qué es? ¿Son subconjuntos que no? Claro, pero los subconjuntos en definitiva son ¿qué? Con conjunto. Conjunto. ¿Se entiende o no? Conjunto. Entonces, ¿Conjunto? ¿esto qué es? Este es un conjunto que tiene como elementos a qué? A con, Sub, a conjuntos a la vez. subconjunto. O subconjuntos, ¿se entiende o no? Ah, con subconjunto. Todo subconjunto a la vez es un qué? Un conjunto, ¿se entiende? Conjunto. Entonces, los conjuntos pueden tener como elementos cualquier cosa. Pueden ser... puedo tener un conjunto también de qué? De funciones, por ejemplo, ¿no? O puedo tener un conjunto de qué? De caramelos. O puedo tener un conjunto de propiedades. O sea, el conjunto puede ser cualquier cosa. Entonces, como pueden ser cualquier cosa, en particular pueden ser qué? Subconjuntos. Pero los subconjuntos, ¿qué son? Conjuntos. ¿Se entiende o no?
Este es el conjunto formado por ¿qué elemento? Por el 1. Este es el conjunto formado por el elemento 1. Por este. el elemento A. 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 Este es el conjunto formado por los elementos ¿quiénes? A. Un- 1. 1A. Y este es el Uno y el A. este es el conjunto formado por el A, el 1 Por y el A. 0. 1 y 0, pero el A1 y 0 ¿quién es? ¿Es el A o no? Sí. Ven, y este se llama el conjunto ¿qué? Vacío. Vacío. O sea que acá tengo un conjunto, pero sus elementos también son conjuntos. ¿Se entiende eso o no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un conjunto, pero también ¿de qué? De conjuntos. ¿Se entiende o no? Entonces, este conjunto de conjuntos constituye una partición del conjunto principal S si cumple tres condiciones. La primera condición es la siguiente. Cada conjunto tiene que ser como distinto de quién. ¿Quién es este conjunto? Del vacío. Vacío. O sea que el A1 tiene que ser como distinto de quién. Del vacío. ¿Se entiende o no? El A2 tiene que ser distinto del vacío y así tendré que llegar hasta el último conjunto que es el quién. El conjunto AN, y el AN también tiene que ser como distinto del vacío. ¿Y dónde lo hice? Acá. Porque dicen que el I, B tienen que ir desde 1 hasta N. ¿Qué significa que cada A sub I sea distinto del vacío? Lo que nos dice es que cada uno de estos conjuntos tiene que tener mínimamente ¿cuántos elementos? Para ser distinto del vacío, ¿cuántos elementos por lo menos tiene que tener? El conjunto vacío, ¿cuántos elementos tiene? ¿Por qué se llama conjunto vacío? No tiene elementos. Entonces, para no ser vacío, mínimamente, ¿cuántos elementos debo tener en el conjunto? 1. 1. Eso es lo que nos está diciendo esta primera condición. Cada uno de estos conjuntos, al menos un elemento tiene que tener. ¿Se entiende o no? Eso es lo que nos dice la primera condición. Segundo, si yo hago la intersección de dos conjuntos A sub I con un A sub J, obviamente suponiendo que el I sea distinto de J, por ejemplo, ¿qué significa A sub I distinto de A sub J? Y bueno, por ejemplo, para que ustedes lo vean más gráficamente, yo tengo la familia formada por el A1, el A2, el A3 y nada más. O sea que ¿cuántos subconjuntos tiene esta partición? O para hacer partición, ¿cuántos? Hay 1, 2 y 3. 3 conjuntos. Entonces, para hacer partición, lo primero que nos dice es que si lo tendría que escribir para este, tendría que pedirle que el A1 sea como distinto de quién. Del conjunto. ¿Quién? Vacío. Vacío. Tengo que pedirle que el A2 sea como distinto de, y tengo que pedir que el A3 sea como distinto del vacío. Esto es lo mismo que está escrito acá, solo que acá tengo n conjuntos. Bueno, acá tengo que generalizar para n. Acá cuántos tengo en esto, y tengo 3 conjuntos. Entonces A1 distinto del vacío, A2 distinto del vacío, A3 distinto del vacío. Ahora, ¿qué nos dice la segunda propiedad? La segunda nos dice, para hacer una partición, para que esto sea una partición, si yo tomo dos conjuntos de estos que están acá y los intersecto siempre y cuando sean como el I con el J sean distintos, eso me tiene que dar vacío. Entonces, ¿cómo traduciría eso acá? Podría poner como que el A1 con quién, intersección con ¿cuál? Con el A, ¿cuánto puede ser?
con el A2. A3. A2. Vamos, no importa. Tiene que ser igual a quién. Al vacío. Ese es 1. Ahora puede ser el A1 con quién. Ahora sí podemos hacer con el A3, ¿no? Tiene que ser como distinto del vacío. ¿Quién más? El A2. El anterior, profe, dice igual al vacío. No, es que es iguales, perdón. Me quedé con el de arriba. Tiene que ser igual al vacío. ¿Quién más me queda? A1 con A2, A1 con A3. ¿Y quién más me puede quedar? El A2 con el A3. El A2 con el A3. Intersección A3. Tiene que ser igual al vacío. Y no hay más, ¿no? Porque también podría ser A2 con A1. Pero, ¿qué habíamos dicho alguna vez con la intersección de los conjuntos? ¿Se acuerdan eso o no? Había una propiedad que nos decía que A, que intersección con quién, con B, era lo mismo que B, Que ve intersección. intersección con A. O sea que la intersección, por más que cambie de lugar, no alteraba. O sea que acá, si los cambios ya tendría lo mismo o no. Bueno, ¿qué entiendo por esta segunda propiedad? Que al particionar, fíjense el nombre que tiene esto, ¿no? Se llama partición. Partición, ¿qué da la idea? De que yo voy a tomar un conjunto y lo voy a ¿qué? ¿Qué significa particionar para ustedes? ¿O a qué le recuerda particionar? A partir. A partir, los voy a partir o los voy a dividir en conjuntos de modos que cumplan con esto. La primera nos dice que todos los conjuntos tienen que tener por lo menos un elemento. ¿Se entiende o no? La segunda nos dice que entre dos conjuntos no puede haber elementos en común. Elemento en común. Porque eso significa que la intersección me dé vacío. Si la intersección entre estos dos elementos me da vacío, es porque estos dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Y el tercero es justamente, nos dice, esto está en la notación matemática, pero ¿qué nos dice? La unión desde 1 hasta n de los A sub i tiene que darnos todo el conjunto S. En este caso, ¿cómo lo escribiríamos acá? Y yo tendría que poner el elemento A1 unión con quién, con el elemento o con el conjunto A2, perdón, unión con quién, con el conjunto A3. Eso nos tiene que dar quién. Y bueno, este conjunto que no le hemos dado nombre, pero le demos un nombre, por ejemplo le llamemos, por decir algo, W. ¿Se entiende o no? Entonces lo que nos dice la tercera propiedad es que la unión de todos me tiene que dar el conjunto de partida, que es W en este caso. ¿Se entiende o no? Bueno, esa es una partición. Yo tengo un conjunto de entrada que es el W. ¿Qué hago? Lo particiono. ¿Qué significa particionar un conjunto? Y bueno, significa formar nuevos conjuntos, pero esos conjuntos van a cumplir ciertas condiciones. Primero, cada uno de esos conjuntos al menos un elemento tiene que tener. Segundo, 2 a 2, estos conjuntos no pueden tener elementos en común. Eso significa que la intersección me dé vacío. Tercero, si yo uno a todos los conjuntos, eso me tiene que dar el conjunto original. Eso significa hacer una partición. ¿Se entiende o no? ¿Cómo lo vemos gráficamente? Y bueno, acá ya tengo el conjunto S y básicamente ven que dice lo particioné. Lo partí al conjunto en el A1, en otro A2, en otro A3 y así hasta llegar a ¿quién? A la N. Claramente veo que si todo esto que está acá es el A1, tiene al menos un elemento. Esto es el A2, esto es el A3. ¿Y qué más veo? Gráficamente se ve que si hay una línea que los separa, eso significa que este y este no tienen elementos en común.
Y la unión de todos me va a dar ¿quién? El conjunto S.